Claudito, estábamos hablando sobre que este tema de las canciones, las cuales es súper bacán que gente cree canciones y todo eso, pero Sí. deben ser cantadas dentro de un marco donde se contextualicen bien. Es solamente eso lo que estamos diciendo, así para que no se pierda el foco de cómo el Evangelio puede alumbrar, ¿cierto? Las mentes, como bien tú decías, de aquellos que van el domingo a escuchar la palabra del Señor. Hermano, me había quedado una pregunta pendiente, que era que si un músico solo adora cuando toca una canción. ¿Qué dirías tú al respecto a eso? Difícil, ¿ah? Difícil pregunta, profunda, bastante profunda porque se tiende a confundir en base a esto mismo, que hay poca teología en las iglesias de que adoración y alabanza es lo mismo. Y la verdad es que la Biblia nos enseña que si bien apuntan a lo mismo, apuntan a Cristo, no son lo mismo. Alabanza es como decíamos, cantar alabanza a Dios, alabarle por lo que Él ha hecho, por sus virtudes, por lo bueno que Él ha sido con nuestras vidas. Y adoración involucra a ti, nos involucra a nosotros. Adoración involucra una vida centrada y transformada por Dios. Es decir, si nosotros nos remontamos un poco al Antiguo Testamento, vemos que el Antiguo Testamento como principal, podríamos decir, una de las principales causas era llamado a adorar a Dios. Y vemos que ellos, más que llamados a adorar a Dios, no eran llamados a cantarle solo a Dios, sino que era su vida debía ser transformada conforme a los mandamientos que Dios le había dado. Y aquí lo vemos también con el ejemplo de Abraham, cuando Abraham va, ¿no es cierto?, a sacrificar a A su su hijo, ¿no hijo. es cierto? Y va ahí, camino ahí al holocausto, podríamos decirlo, No, va no, con sus... no va con no va con una guitarra. Claro, no va con una guitarra, sino que va con su siervo, su hijo, ¿no es cierto?, que es lo que le había demandado el Señor. Y Abraham le dice al siervo que se quede ahí porque él y su hijo subirían a adorar a Dios. Y como decís tú, Abraham no iba con la guitarra, sino que iba a entregar a su hijo, a Claro, entregárselo a Dios, conforme. Es decir, adorar, y aún lo que dice Pablo ahora en Romanos, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos vivos como con sacrificio sacrificios. agradable, Sí, santo, sí, agradable, perfecto ante Dios, refiere a que nuestra vida es la que debe presentarse como sacrificio agradable y perfecto. Y eso es adoración. Eso es adoración. Y respondiendo un poco a lo que preguntabas tú, por supuesto que la adoración involucra más allá de la alabanza, involucra más allá de solo los ministros, involucra más allá solo los líderes, involucra a cada cristiano, desde el hermano que hace el aseo en la iglesia hasta el pastor de la iglesia o los claro. ancianos de la iglesia. Todos son llamados a adorar a Dios, como dice Romano, a través de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso. Excelente, hermano. Entendiendo de que aquí todos somos pecadores, entendiendo de que todos le fallamos al Señor, violamos su santidad, estamos corrompidos en nuestra antigua naturaleza, ¿cierto? Pero Ujú. que a la misma vez ahora tenemos nueva naturaleza que como dice ahí Pablo en Romanos 7 y 8, por ahí, ¿cierto? 7 me parece, sí, que con la ley con su cuerpo, vamos a decir, con esta vieja naturaleza sirve el pecado, más con el espíritu, con la nueva naturaleza sirve el Señor. Yo quiero hacer Mm. esta pregunta, entendiendo de que todos somos pecadores. ¿Qué descalifica a un músico para ministrar al Señor en un contexto eclesial? Entendiendo que todos somos pecadores, pero Mm. ¿qué podría descalificar a un músico para decir, hermano,
creo que tú necesitas estar no ministrando públicamente durante un tiempo. ¿Qué piensas tú, Claudio? Como ministro de alabanza. Sí, mira, yo creo que aquí hay que partir de la base de que todos, y bien decías tú, todos nosotros somos pecadores. Y esto lo hemos predicado en nuestra iglesia, aún ya nosotros en nuestra vida, Dios nos ha alcanzado y sabemos, y a veces algunos predicamos de esto, de la gracia, de lo que Dios ha hecho con nosotros, y aún así caemos y pecamos. Yo creo que ¿qué descalifica a un ministro de alabanza? Es difícil pregunta, difícil pregunta. Yo creo que si es porque algo descalifica a un ministro de alabanza, yo creo que todo tu vida diaria te descalifica, porque tu vida diaria de continuo, nuestra vida diaria de continuo no busca el Señor. Ahora sí entiendo que hay pecados que son, no quiero decir más graves, pero que a la vista nuestra como sociedad quizás puede producir un cierto recelo, y quizás Claro. esos recelos son los que llevan a que los líderes de alabanza o los pastores o los líderes de la iglesia pongan ciertas restricciones respecto a si alguien puede estar allá, puede estar ministrando a la congregación o no. Pero propiamente tal la pregunta yo la encuentro súper difícil, de verdad, porque es como que sería como decir, oye, este pecado sí no puede estar, con este te lo dejamos pasar. Yo creo que no funciona así el Evangelio, es decir, todos somos pecadores y corruptos y todos merecíamos el infierno y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? Y Claro. aún así, como dice Romanos, todos queríamos seguir pecando y nos entregamos a nuestra corrupción y seguíamos, ¿no es cierto? Yo creo que es difícil la pregunta. No sé si tú tenías una respuesta, a ver, compleméntanos tú un poco más. Yo creo, desde mi opinión, desde lo que yo entiendo, puedo estar equivocado o puedo estar en lo cierto, ahí juegue usted en su casa. Puede ser que pudiese descalificar a un ministro de alabanza, así como cualquier otra persona, es, como bien, debemos separar, ¿cierto?, de que todos somos pecadores, que todos pecamos públicamente. Creo que puede ser que algo que sea reiterativo, ya que descalifica, porque, por ejemplo, nosotros observamos a Dios en el Antiguo Testamento dando siempre gracia. Dios siempre estuvo dándole gracia al pueblo de Israel. Y llegaba a decir, arrepiéntanse, 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 hasta que Dios en múltiples ocasiones decía, ya, hasta aquí nomás, llegaba y decía, los ponía ahí en aprietos, vamos a decir, Enviaba a un juez. claro, y enviaba a un juez o los llevaba al exilio y esas cosas, y ahí estos locos como que reflexionaban y volvían al Señor. Entonces, para más o menos así, súper por encima, ¿ya? Porque ciertamente debe ser juzgada cada situación, pienso yo, dentro de un contexto especial, ¿ya? Dentro de un contexto especial, dentro de una situación especial. No podríamos mencionar un tipo de pecado para que descalifique a un líder. ¿Ya? Obviamente, si, si estaba apostatando de la fe, ¿cierto? Que estaba blasfemando, lógicamente Claro. sí. Pero si ahora son otro tipo de pecados, tiene que ver mucho dentro del contexto del cual se está dando y de la sabiduría que Dios está trayendo, ¿cierto? A los que, a esas personas espirituales para que puedan amonestar en amor a esas personas. Así que, ¿qué descalifica a un músico para ministrar al Señor en cuanto a un contexto eclesial? Va a depender del contexto eclesial en el cual se encuentre y del tipo de situación en la cual esté viviendo. Así es que no tenemos la Ahora, respuesta, sí, pero sí tenemos más o menos los parámetros para poder atender a sí. esa situación. Ahora bien, yo igual creo y concuerdo un poco ahora que tú dices, en que efectivamente estamos hablando de una persona que es transformada por Dios, vamos a decir, y que cae en pecado. Sabemos que quien cae Claro. en pecado, y en el Antiguo Testamento, muchos líderes religiosos que están en la Biblia cayeron en pecado, ¿no es cierto? Y aún Dios los sostuvo y les entregó gracia y les da salvación. Uno de los ejemplos, grandes ejemplos, sabemos que es David, ¿no es cierto? Quien tenía el corazón conforme al de Dios, pero cae en este gran pecado maquiavélico ahí Su en el corazón. cual cae, ¿no es cierto? Eh,
pero sí creo, concuerdo que aquí hay que hacer una separación en que lo que dices tú, si es un pecado reiterativo, es decir, si yo, no sé, es reiterativo, no quiero poner ningún pecado en específico porque sería Claro, enmarcar algo, pero si yo tengo un pecado reiterativo, eh, es un gran indicador de poder decir, sabes que en realidad tu vida no, quizás no ministra más allá de tu talento musical. Porque claro, si yo caigo en pecado, mi talento musical no se pierde. Es decir, si yo peco de continuo, yo sigo tocando la guitarra. Puedo tocar. claro. Y, Mi talento musical no se acaba, sino que mi transmisión del evangelio quizás pierde valor. Y ahí y no, y no debemos ignorar también que Dios puede restaurar esas situaciones y que quizás sí, estar un tiempo ahí en la banca, como se dice, eh, si lo llaman los deportes, siempre de repente cuando no se rinde bien ahí en los partidos van a la banca, entonces no es que Dios lo esté midiendo así como rendimiento de esa forma, pero si hay algo que ya quizás va a ser de tropiezo, de conciencia para algunos, es mejor que haya restauración y que después ahí, ¿cierto?, pueda volver con todos nuestros hermanos que son músicos. Y mis últimas dos preguntas, no, vamos, mi vamos, última pregunta, mejor dicho. ya. ¿Qué le aconsejas a aquel que quiere ser parte de un ministerio musical? ¿Qué le dirías tú? Así como, si quieres ser parte algún día del ministerio, esto es lo que tienes que hacer. Mira, lo que yo aconsejo, lo que yo aconsejo es que antes de querer ser parte del ministerio musical, porque la música llama mucho la atención, sobre todo a los jóvenes. Es un área de la iglesia que es llamativa. Es llamativo tocar batería, es llamativo tocar piano, etc. Eh, yo creo que antes de quererlo, yo creo que está súper bien. Eh, pero yo creo que sí debe ser siempre guiado por alguien que idealmente sea el Ministerio de Alabanza o algún líder que esté capacitado para guiarte y más que querer hacerlo solo por el talento musical, ¿no? O muchas veces querer gloriarse en que me vean hacer algo. Lo digo Claro. en lo personal porque yo en lo particular lo veía así en un principio. Es decir, Y más... ojo, creo que todos los músicos pasan por eso, porque todos los músicos que he conversado alguna vez en su vida han dicho, no, que siempre están ahí como con esa dualidad de poder Claro, estar o con el Señor o de repente decir, hoy me estoy gloriando mucho, así que tengo que sí, bajar un poquito ahí los decibeles. sí. Entonces, si probablemente ser músico antes de tiempo, antes de que tu teología sea por lo menos sustentada o pueda ser ratificada en tu corazón y en tu mente, si tú quieres ser músico, yo te aconsejo que primero sea un cristiano apto para comer alimentos sólidos, antes que un Claro, neófito que es llamado por las luces, por decirlo de una manera, o por estar adelante en un púlpito ministrando alabanza. Mi principal recomendación, si tú quieres hacerlo, es que antes conozcas del Señor, conozcas, porque finalmente alabar a Dios, alabar en un ministerio de alabanza, es eso, es alabar a Dios, más que claro. Claudio, qué bonito toca la guitarra, o Claudio, qué bonito toca el piano. No, eso es para afuera, como dice nuestro pastor, de la iglesia va afuera. Ahí lo hemos escuchado Claro. varias veces. Adentro Sí, no va eso. Y si va eso, verdaderamente tú no estás adorando a Dios. Y por consiguiente estás tocando bonito, todo, pero a la congregación no estás transmitiendo un verdadero evangelio. excelente, hermano, excelente. Yo quisiera opinar desde el otro punto de vista, ya que tú ¿Ya? complementaste ese de que tiene que buscar del Señor, ¿cierto? Que tiene que tener teología y todo eso. ¿Sí? Yo creo igual, por otra parte, que esas personas que primordialmente tienen que hacer lo que dijiste tú,
pero también deben ensayar. Tienen que ensayar porque no podemos, vamos a decir, yo conozco algunas personas en la antigüedad que decían mucho esto, ya, personas que ustedes no conocen y que probablemente murieron, pero antiguamente se decía mucho en algunos contextos chilenos que, no sé, Como cultos de salga esta semana, día. como, claro, cultos de semana, ¿cierto? Llegaba alguien, dan la oportunidad, ¿cierto? Por eso, dentro de algunos contextos chilenos, dan la oportunidad para que alguien pudiese cantar y llegaba a cantar y decía, bueno, yo no he ensayado nada, ni siquiera tenía preparada la canción, ¿cierto? Bueno, yo Sí, no he ensayado nada, pero como es para el Señor, ¿cierto? Vamos a hacer como salga. como salga, ¿no? Sí, Entonces yo diría, no puede ser así, tiene que haber un no. ensayo, y si, por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí una de las cosas que más me hubiese gustado tener es una buena voz, pero como yo canto muy feo y muy mal, no me voy a poner a cantar con un ministro. Entonces, si uno no tiene tampoco el timbre de voz, creo que uno también debe ser como en amor a los tímpanos de nuestro hermano. No. Ahí es autoconsciente, autoconsecuente, no sé cómo se podría decir, pero decir, pucha, no canto bien, es mejor que yo cante desde abajo nomás y que mis hermanos que cantan y que tienen una linda voz, ¿cierto? Puedan allí utilizar esos talentos o esos dones que Dios le ha dado para ser manifiesto, ¿ya? Así es Claro. que yo diría eso, que le aconsejarías desde mi punto de vista, desde afuera, sería como eso, que ensayen más y que puedan complementar eso que Dios esa bendición, porque yo siempre he dicho, y siempre le digo a la Dani, si yo fuera como alguien que cantara bien, probablemente ya tendría grabado alguna canción, no sé, porque me hubiese gustado mucho poder tener una voz así genial y poder rockear un poco. Yo, sí, yo quiero complementar un poco eso con el ejemplo que una vez escuché y creo que es cierto en el matrimonio. Eh, si tú, joven, quieres casarte, pero estás buscando, ¿no es cierto?, tu esposa ahí en la iglesia, ¿no es cierto? Primero que todo, bueno, tienes que conocer también el Evangelio, conocer cuál es el compromiso que estás tomando, pero a su vez, y muy fundamental, y yo creo que quizás no sé, muy importante, es que tu esposa te tiene que atraer también. Por más que, Claro, por más que, por más que conozcan mucho la palabra, si tu esposa no te atrae, tu matrimonio probablemente no va a perdurar. A menos que el Señor lo claro, sustente, obviamente están ahí los casos excepcionales, pero esto es como sí, lo mismo. Si te gusta claro, cantar o te gusta tocar la guitarra también, tenés que tener un poco de dedos para el piano. O sea, tenés que claro. saber tocar primero. No subir, como decías tú también, ahí sin preparar nada o sin saber nada. Es imposible, es imposible. Sí. Bueno, Claudio, ha sido un gusto tenerte acá para hablar un poco acerca de lo que es la alabanza, ¿cierto? Este video después lo vamos a Vale. editar, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a compartir con los hermanos de la iglesia. Hermanos, escuchen esto. Eh, para que más o menos, ¿cierto? Lleguemos todos ahí después de la pandemia con el mismo sentir de que a la iglesia, independiente de nuestras emociones, independiente de lo que estemos pasando, vamos a alabar al Señor. Y ojo, Claro. que al hacer esto, que es primordial, alabar al Señor, Dios en su gracia, en su bondad, viene y viene, nos sana, viene, nos consuela, viene, nos satisface, viene todo lo que nosotros necesitamos como consecuencia de alabarle solamente a Él. Él es tan bondadoso que nos regala esto que nosotros tanto necesitamos. Así que no piensen Sí. que tampoco Dios es alguien que solamente espera una cosa, sino que Él, a nosotros, siendo en lo mucho que le podemos, en lo muy poco, perdón, que le podemos dar al Señor, el Señor da mucho hacia nuestras vidas. Así que eh, Mm, siempre tenemos que enfocarnos en adorar al Señor y Él viene y nos sorprende bastante. Todos los días nos sorprende. Así que gracias, sí, Claudio, por haber estado ahí. Y quisiera que presentaras la última canción y que te despidieras de acá del programa. Y después hacemos un derribando mito nosotros y ya vamos a estar concluyendo. Pero aquí Claudio llega hasta este momento. Así que, ya, Claudito, por favor, presenta la canción que tú mismo pediste para que sea tocada en esta tarde. ya. Antes que presentar la canción, ahí voy a dar un último, ahí una conclusión a todo lo que hablamos ahí con Moisés.
Que quede en la edición, en la edición final. Ok, que quede borrado. Hermano, claro, que quede ahí primordial. Ya. Importante, si no queremos sermones ligeros o mediocres, no permitamos alabanzas ligeras y mediocres. Las alabanzas apuntan directamente a Cristo, y la alabanza en la congregación cristocéntrica apunta siempre a Él, apunta a su obra, a sus atributos, a su amor demostrado a nosotros en la cruz. Así que si no queremos sermones ligeros, hermanos, no tengamos alabanza ligera. Las dos se complementan y las dos hablan en su todo de nuestro Salvador. Así que con eso me despido y presento la canción que yo le pedí a mi hermano aquí de King Kaleidoscope. Qué hermosa, está en inglés. Quien la quiera me manda ahí un directo o un mensaje y yo se la envío traducida. Pero finalmente lo que habla o lo que trata esta canción es que este hombre o este rapero, por decirlo así, habla de lo pecador y lo hundido que está en su pecado. Y finalmente en el coro este grupo dice, eres mi confianza, perdón, Dios poderoso, omnipotente, eres mi confianza, estoy tan convencido, me abrazas en mi impotencia, eres mi confianza. Así que los invito a que todos puedan escuchar este hermoso canto que está en inglés, vuelvo y repito, pero si quieren conocer la traducción, pídamela a mí o a Moisés ahí, yo se la envío a Moisés y se la pasamos. Cualquier momento te quito el puesto, Moisés, con el programa. Así que, Dani, vamos con la canción. Un saludo, abrazo. Weakest man I know is the man I see in the mirror. But it's okay to be inferior when you know Christ is superior. Much stronger than my fears and doubts. He's the overcomer. He holds me up when I'm overwhelmed by the weight my soul is under. From the highest throne is flashes of lightning and rolls of thunder. Yet he knows the number of hairs upon my head. I'm full of wonder that the one with universal power would be personal with his creation as he unfolds his gracious purposes so perfectly. I was purchased by the death of Jesus, crucified in weakness. I worship a God who weeps, who intercedes for me while I sleep. Yes, I know he hears my cries. He doesn't roll his eyes, but rather he sympathizes and reminds me that all my needs have been provided. I have no reason to trust that I could be strong enough on my own, so I gladly boast in my weakness that Christ's power might be shown, manifested through my life to prove my faith is genuine when tested. Cause in the depths of my weakness is where my strength gets perfected. Almighty God, omnipotent, you're my confidence. You're my confidence. I am so convinced. You hold me in my helplessness. You're my confidence. You're my confidence. I am so convinced. Yeah, I understand what it means to be branded as a biblical man, but I can't stand the fact that I still try to live up to man's standards. It's really hard for me to be perceived as needy when everyone around me seems to be succeeding while making life look so easy. I'm constantly fighting this feeling of failing as a father and this feeling of falling short as a husband, this sort of never measuring up. Of course it's all in my mind. It's just an expression of my pride. Yeah, I get it, but it's still hard for me to admit it sometimes. I get so tired of taking refuge in my own strength while standing with the weight of my insecurities on my back until my bones break. It won't make a difference to my situation as a whole, whether I tend to hold it together for the moment or pretend to be in control. God mold me into a man who holds fast to your everlasting hands. Give me the strength that I need to get past my circumstances. God rescue me. Make my desperate attempts cause me to confess my dependence, and may the depths of my weakness make strength perfected. Almighty God, omnipotent, you're my confidence. You're my confidence. I am so convinced. You hold me in my helplessness. You're my confidence. You're my confidence. I am so convinced. Almighty God, Almighty
All the pressure on me got me way down. Nowadays I'm looking for a way out. Instead of getting out what I'm supposed to. Through that situation, God brought me closer. It ain't total being, but a dose-do with the pain. And a dose of that is like so. But